Ocupo este lugar, como procuro hacerlo siempre, como un predicador del Evangelio. Eso significa que yo no soy un maestro de moral y por lo tanto mi mensaje no será nunca sé bueno. Ese no es mi mensaje. Tampoco soy un orador motivacional, así que mi intención no es hablarte de tu gran potencial y animarte a que te lances con ilusión, con desparpajo, a la conquista de tus sueños. Ese no es mi mensaje. Tampoco soy un psicoterapeuta y por lo tanto nunca voy a tratarte como a un enfermo, sujeto a temores, víctima de miedos, de complejos. Por la misericordia de Dios y solo por la misericordia de Dios soy un predicador del Evangelio. Así que me pongo delante de ti una vez más para publicar una noticia, para publicar la buena noticia de que en Jesús Dios nos ofrece salvación, redención completa y definitiva. Así que proclamo desde este púlpito que hay restauración para los peores, hay restauración para los más malos, hay esperanza para la gente desahuciada, hay esperanza para aquellos que no pueden cambiarse a sí mismos, hay esperanza para aquellos que se han arruinado sus propias vidas a sí mismos, hay esperanza. No pongo delante de ti un programa de autoayuda, ni te ofrezco los 12 pasos para alcanzar la paz mental. Doy testimonio con confianza de una persona divina. El Dios hecho carne, Jesucristo, el Cristo de Dios. Él es el Hijo del hombre, Él es el Hijo de Dios. Y Él tiene la compasión suficiente. Él tiene toda la compasión, Él tiene todo el poder también, todo el caudal para llevar del lodo a la gloria a quien sea. A la persona más sucia, a la persona más ruin, a la persona más inmoral. Él es capaz de poner fin a la locura. Él es capaz de devolver la dignidad a una persona que se ha degradado a sí mismo. Él es capaz de preñar de propósito una vida que hace tiempo deambula sin sentido. Él es capaz y Él quiere hacerlo. Y esa es la lección principal del texto que hoy nos ocupa en nuestra serie consecutiva de mensajes en el Evangelio de Marcos. Y espero que mientras nos adentramos en este relato, el Señor rompa prisiones y el Señor también haga crecer nuestra fe en el poder de Dios, en el poder de Cristo y en el amor de Cristo. Esa es la intención que tengo. Vamos a abrir la palabra entonces en Marcos capítulo 5. Jesús acaba de domar a la tormenta indomable. Y los discípulos reman hacia la orilla oriental del lago y supongo, no lo dice la Escritura, pero supongo que el ambiente es muy solemne. Porque allí en la barquita, a una cuarta de ellos, se encuentra el Dios Todopoderoso. ¿Quién es este hombre? Se habían preguntado cuando le han visto calmar las olas y el viento. ¿Qué tipo de persona nos acompaña en la barca? Él es otro, Él es diferente, Él es supremo, Él es superior, Él es apartado, Él es el Señor del viento, Él es el Señor de las olas. Pero cuando Jesús y sus discípulos llegan a la otra orilla, se desata otra tormenta. Esta vez no una tormenta en el lago, sino una tormenta aún más furiosa todavía, que está sucediendo en las entrañas de un hombre que es prisionero de Satanás. Vamos a leerlo, capítulo 5 de Marcos, versículos del 1 al 20. Y dice la Escritura: Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo.
Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hasta ahí la lectura. Dice la Escritura, enseguida vino a su encuentro, estamos en el versículo 2, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, ¿qué? Un hombre, parecía una bestia, parecía un bicho malo, pero era un hombre sujeto o dominado por espíritus inmundos, pero un hombre, este espectro que vivía en los sepulcros, era un hombre, y como hombre era un portador de la imagen de Dios. El loco de los sepulcros, por diseño, había sido investido de una dignidad altísima. ¿Recordáis los términos de la creación? Cuando en el Génesis se relata la creación del hombre, la Escritura dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en las aves, en las bestias, en toda la tierra, en todos los animales. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y un poco más adelante el relato de la creación cierra diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, era muy bueno, era bueno en gran manera. Esos son los términos de la creación. Hermanos, el hombre, varón y mujer, el hombre es la corona de la creación. Fue colocado entre todas las criaturas como el ser más parecido a Dios, el ser más parecido al Creador, el que mejor podía representarle dentro del cosmos. Podemos hablar del hombre como siendo la gloria de Dios en la creación. El hombre es gloria de Dios en la creación. Lo mismo que la luna refleja la luz del sol, el hombre fue puesto en medio de la creación para reflejar la belleza de la santidad de Dios, para reflejar la autoridad de Dios y para representar a Dios en medio de todas las criaturas y para ejercer dominio en nombre de Dios, para regentar el mundo, para ser el príncipe del mundo. Fue diseñado para relacionarse con Dios en amistad íntima, para manifestar la santidad. Así que ser persona es tener una vocación sagrada. Ser persona es tener una vocación altísima. Ser persona es estar lleno de significado y de trascendencia. Sí, es verdad que los textos que acabo de mencionar en Génesis hacen referencia al hombre en su estado de inocencia antes del gran colapso moral que los teólogos llaman la caída.
Y quizá alguno de vosotros pueda pensar, bueno, pero después del pecado, después de que nuestros padres se rebelaron contra Dios, ya no tiene sentido seguir hablando del hombre como siendo la imagen de Dios o gloria de Dios en la creación. Y por supuesto, se ha producido un cambio radical, un cambio grande. Pero mirad lo que dice Génesis 9. Aquí ya la caída ha ocurrido hace mucho tiempo. Este versículo es cuando, después de juzgar a la humanidad con un diluvio, Dios tiene tratos con Noé y Dios se dirige a Noé en estos términos. El que derramare sangre de hombre, dice Dios, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, el que mate a una persona merece morir. Merece la pena capital. Y sigue diciendo, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que antes de la caída el hombre es imagen de Dios. Después de la caída el hombre sigue siendo imagen de Dios. Una imagen distorsionada, una imagen desfigurada, una imagen enturbiada. Sí, es verdad, después de la caída hemos quedado torcidos, somos afeados por el pecado, estamos llenos de cicatrices morales, pero el ser humano más vil tiene más dignidad y merece más respeto que todos los jilgueros de este mundo. La persona más débil, torturada por la enfermedad más humillante, en el agujero negro de la demencia y de la locura, merece más respeto que las montañas, que los ríos y que los astros. Merece más respeto que las galaxias con todos sus soles. Porque porta la imagen de Dios. Después de la caída somos personas caídas. Tan caídas como personas. Personas caídas. Pero no dejamos de ser personas. Cualquier humano que crece en secreto, en el secreto del vientre, aunque todavía no haya nacido, representa a Dios de un modo que no lo pueden hacer las mariposas, ni las ratas, ni las tortugas, ni los árboles, ni las plantas. Y el que derrame sangre de hombre, aunque esa persona no haya nacido todavía, aquellos que practican el aborto y lo promueven y defienden el derecho de las mujeres a hacer violencia al ser que llevan dentro, tendrán que vérselas con Dios, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero quiero que mires un momento al Gadareno. Parece una mala bestia, pero es un hombre. De hecho, Lucas nos dice que es un hombre de la ciudad. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, dice el relato que cuenta Lucas, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Posiblemente nació en la ciudad, posiblemente como niño jugó en el barrio, en su barrio, hasta que comenzó a comportarse de un modo extraño y luego un buen día se alejó definitivamente de su familia y se encaminó al desierto. Hermanos, Dios hizo las estrellas para que alumbren la noche y para que decoren el cielo. Dios hizo los ríos para que recorran el monte ladera abajo y llenen de vida los campos y den de beber a las bestias. Y Dios hizo al hombre para que fuese su amigo íntimo, para que regentase el mundo en su lugar. Pero mira un momento al Gadareno. Este ha llegado a ser el colmo de la perversión. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado a este punto este hombre? Quiero que veamos sus rasgos. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, en primer lugar, el pecado, la caída. Pero Marcos no se detiene en eso, no se detiene en el pecado en sí, sino en una de las grandes consecuencias del pecado, y es la tiranía del diablo, la influencia esclavizadora de Satanás. Quizá este sea uno de los testimonios más escalofriantes de lo que el diablo puede llegar a hacer con una persona cuando no está bajo el amparo de Cristo. Mira un momento, vamos a mirar un momento al Gadareno. Nosotros hemos sido creados para vivir en comunidad.
Hemos sido creados, hemos sido diseñados para vivir disfrutando de relaciones armónicas, relación vertical con Dios, relación horizontal con nuestro prójimo, relación con la naturaleza. Hemos sido diseñados con ese anhelo natural de disfrutar del amor, de disfrutar de una relación viva, vibrante, de dar y recibir. Pero nos dice el relato que este hombre era impelido una y otra vez por los demonios al desierto, a un lugar solitario, al páramo, lejos de la familia, lejos de los amigos, en tierra inhabitada, lejos de la vida de los demás, lejos de la sociedad, lejos de la risa, las caricias, las conversaciones, el recreo, el entretenimiento. Una persona antisocial, huraño, antipático, desconectado de las personas. Hemos sido hechos para amar la vida. De hecho, hay un instinto muy básico en nuestros corazones que nos hace ver la muerte como una intrusa desagradable. Sentimos una natural aversión hacia la muerte. Sentimos una natural antipatía hacia la muerte. Buscamos vida. Buscamos inmortalidad. Eso es lo que corresponde a nuestra naturaleza. Pero mira un momento a este hombre de Gadara. Vive entre los sepulcros. ¿Se puede buscar uno un barrio peor para vivir? ¿Qué tipo de locura tiene que apoderarse de un hombre para que ponga su morada entre los sepulcros, entre los huesos, allí en el territorio donde ondea victoriosa la bandera de la muerte? Por lo menos temporalmente. Hermanos, hemos sido creados para buscar la honra. Lo natural es buscar honra y gloria e inmortalidad. Eso es lo que corresponde a nuestra naturaleza. Por ser hombres, por ser mujeres, por ser personas, se nos ha dado un manto de dignidad. Pero dice la Escritura que este hombre va desnudo, día y noche. Se pasea por la colina y por las cavernas, desnudo, sin ropa alguna. Lucas nos dice no vestía ropa. Marcos nos ha dicho que cuando volvió en sí, cuando fue librado, este hombre se lo encontraron vestido. Es decir, que hasta ese momento él había caminado de aquí para allá totalmente desnudo. Hermanos, en un sentido muy básico, la ropa es una forma de admitir nuestra culpabilidad. La ropa que usamos es una manera de admitir que no somos lo que deberíamos ser, que no damos la talla, que no alcanzamos los estándares de Dios. ¿Recordáis la primera vez que los hombres se vistieron, por así decirlo, entre comillas? Adán y Eva se cosieron un delantal de hoja de higuera. Y sí, es verdad, en esa ocasión su vestido no era una forma humilde de admitir culpabilidad. Su vestido no fue una forma humilde de admitir que no daban la talla, que se habían ensuciado, que habían mancillado sus conciencias, que habían abandonado su dignidad y su pureza. No fue una manera de admitir su culpa, más bien fue una manera de esconder su culpa. Pero ¿recordáis lo que pasó luego? ¿Qué hizo Dios? Les quitó las hojas de higuera y les dijo, no escondáis nada. No, hizo más. Los vistió con un traje de pieles. Y a partir de ahí Adán y Eva debían llevar ese traje. Debían ir vestidos. Y a partir de ahí su vestido debía ser una manera de reconocer con humildad que ellos se habían manchado, de que ellos no habían dado en el blanco, de que no estaban alcanzando los estándares de Dios. ¿Me sigue? Por una parte, ir vestidos, por una parte la ropa que llevo puesta debe ser una admisión humilde de que no soy lo que debería ser. Mi ropa, en el fondo, en lo más básico, debe transmitir eso. Soy un ser, soy una persona que me he manchado. Soy una persona que me he mancillado. Soy una persona que he pecado y que no he
alcanzado los estándares de Dios. Pero por otra parte, la ropa era de alguna manera un anuncio profético para lo que estaba por venir. Dios mismo, llegará el momento en que Dios mismo nos vestirá de manera definitiva para que nunca más estemos desnudos, para que nunca más se muestre nuestra fealdad, sino que seremos vestidos con la justicia de Cristo. Así que por una parte, nuestra ropa tiene esta doble función, aparte de protegernos del frío. La ropa no se concibió para que marcásemos nuestras diferencias, a ver quién es el más cool. La ropa se ha concebido como una manera humilde de confesar que no somos lo que debemos ser, pero lo seremos, porque el Señor mismo es el que se acerca para vestirnos y el que nos ha dado un vestido precioso, que es la justicia de Cristo, que acaba con nuestra fealdad por completo y nos presenta bien, hermosos, purificados en la presencia de Dios. Pero mira, el gadareno no usa ropa, es un nudista. Y como todos los nudistas, expresa rebelión. Los nudistas no expresan inocencia. El nudismo no es un regreso a la simplicidad y la inocencia. El nudismo es una expresión de rebeldía. Yo no reconozco patrón, ni reconozco ninguna ley, ni reconozco ninguna norma, ni reconozco ninguna culpabilidad. El nudismo es pasear la desvergüenza con descaro. El nudismo es el atentado del pudor y del decoro. El nudismo es decir, yo no reconozco ninguna autoridad sobre mí y yo no reconozco tener culpa alguna, ni mancha alguna, ni suciedad alguna. El gadareno no lleva ropa. Pasea su desvergüenza a plena luz del día. ¿Por qué? Porque lo llevan los demonios. Es un prisionero de Satanás. Pero ahí no termina la cosa, hermanos. Es un peligro. Siembra el pánico entre los caminantes que pasan por la zona. Mateo nos dice en su relato paralelo, en el capítulo 8, que nadie podía pasar por aquel camino. De hecho, Mateo nos dice que no solamente había un endemoniado, nos dice que había dos. Lucas y Marcos no se centran en el segundo, solamente concentran la cámara en uno de ellos, que posiblemente era el portavoz o el protagonista. Pero dice que eran feroces en gran manera, de tal manera que nadie podía pasar por aquel camino. Iba desnudo, dando alaridos, amenazando a los que pasaban por allí, metiéndole el miedo en el cuerpo a la gente. Pero no solamente es peligroso para los demás, sino que también es un peligro para sí mismo. Observa esto. Dios ha puesto en nosotros también una pasión natural por preservar nuestra propia vida y preservar nuestro propio bienestar. Cuando nosotros tenemos hambre, comemos. Bebemos cuando tenemos sed y nos abrigamos cuando tenemos frío. Eso es lo que corresponde a nuestra naturaleza. Sin embargo, Marcos nos dice en el versículo 5, lo hemos leído, que andaba dando voces por los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este tipo está lleno de cicatrices, parece que ha venido de 1000 campos de batalla, parece que ha caído en manos de 10.000 enemigos que quieren hacerle morir en una muerte lenta y angustiosa. Pero no ha estado entre enemigos en un sentido, es él su propio verdugo. Él es el que toma las piedras con cantos afilados y se da hasta sangrar. Él es el que se tira contra los riscos hasta llenarse de moratones. Cualquier día se dará el golpe fatal y morirá desangrado en una cuneta. Y han intentado detenerle, tal vez por compasión para que no se suicide o tal vez por miedo para acabar con el peligro y silenciar los aullidos en medio de la noche. Pero no pueden detenerle. Dice que lo han atado con cuerdas y que lo han atado con cadenas. Y aún las cadenas y los grillos los destroza, los hace pedazos. El hombre de Gadara es un loco indomable. Parece que tiene una fuerza que viene de algún lugar más allá de él mismo. Y así es. Ya lo sabemos. La fuerza que despliega no es suya. La fuerza que despliega es una fuerza siniestra. Es una fuerza
del diablo. Está poseído por Satanás. Tiene una cuadrilla de demonios que lo atormentan desde dentro y por eso se aleja compulsivamente de los demás, por eso vive entre tumbas, por eso anda desnudo, por eso anda aullando como si fuese una fiera, intimidando a los que pasan por allí, por eso se autolesiona, lleno de sadismo. Ahora, un detalle. Me pregunto por qué Jesús quiere saber el nombre del demonio. ¿Por qué Jesús le pregunta al demonio cómo te llama? ¿Será porque sin saber la identidad del demonio, Jesús no sabe cómo entrarle? ¿Será porque en el conocimiento hay un poder del que no se dispone cuando se desconoce la identidad? Pienso que no. De hecho, yo pienso perfectamente qué es lo que que Jesús sabía qué es lo que estaba pasando y cómo se llamaba el demonio y cuántos eran y todo lo demás. Me pregunto por qué Jesús le da permiso a los espíritus para entrar en los cerdos. Algunos se han preguntado si eso es ético. ¿Es ético sacrificar 2.000 cochinos que están haciendo tranquilamente lo que Dios dispuso que hicieran? ¿Es ético dejar morir ahogados a 2.000 animalitos que son criaturas de Dios? Pues hermanos, como la Biblia no da la respuesta a mis preguntas, no me voy a atrever a entregarme a las suposiciones. Me quedo aquí. No lo sé por qué Jesús preguntó el nombre del demonio. Y no lo sé por qué Jesús le dio permiso a los espíritus para entrar en los cerdos. No lo sé. Tampoco lo sabes tú. Pero lo que sí sé es que cuando el demonio dice, somos legión, o sea, soy legión porque somos muchos, somos un montón. Y cuando veo lo que les pasa a los cerdos después de que Jesús les permite a los demonios poseer a esos animales, lo que sí sé, más allá de los motivos exactos que tuvo Jesús para preguntar el nombre y para permitir a los cerdos, a los espíritus entrar en los cerdos, lo que sí sé es que dentro de ese infeliz había una cantidad tan grande de demonios que pudieron controlar y matar en un instante a un hato de 2 millares de cerdos. Quiero que te imagines la escena. Quiero que imagines a los cerdos volviéndose locos y corriendo ladera abajo, en contra de todos sus instintos de supervivencia y de conservación. Un cerdo no se tira a un lago. Un cerdo no se despeña. Ni un cerdo, ni un perro. Los animales tienen este instinto en sus entrañas, en sus tuétanos. No hacen eso. Pero en contra de todos sus instintos, los cochinos se vuelven locos. Se desenfrenan, se despeñan y se ahogan en el lago. Son un montón de demonios. Tal vez, y solo tal vez, Jesús preguntó el nombre del demonio y permitió a los demonios hacer estragos en el hato de cerdo para darnos una idea aproximada del tormento, del abuso, de la violación, de la terrible condición de este vecino de la ciudad, que día tras día era violentado por una camada sin compasión de demonios sucios e inmundos, con un instinto asesino, homicida, como todos los demonios. Me pregunto cómo sería la vida de la familia de este hombre. Imagínate por un momento que el que grita entre los sepulcros es tu hijo. Piensa en tu hijo.
Piensa en tu hermano, piensa en tu esposa. Imagina por un momento que el que deambula con la vista, con la mirada perdida, dando alaridos en medio de la noche, golpeándose con piedras hasta sangrar, es tu niño, es tu hermano. Imagina que una compañía de demonios capaz de matar 2000 cerdos en lo que tardo en chasquear mis dedos, exhibe su maldad y su odio contra Dios, contra el Creador, intentando borrar de tu niño cualquier vestigio de humanidad. Imagínatelo. Tal vez por eso Jesús quiso que supiéramos la realidad, lo que estaba pasando en las entrañas de este hombre. Ahora, el caso que tenemos delante, hermanos, es un caso muy extremo. El control que los demonios estaban ejerciendo sobre este hombre era un control casi absoluto. Pero quiero señalar algo importante. Para hablar de esclavitud, no hace falta llegar a ese nivel de influencia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, describe la situación del hombre como siendo esclavo de Satanás. Mirad lo que dice Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y ahora atento. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Es decir, vivíais de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en estos momentos, en el presente, opera en los hijos de desobediencia. Es decir, ese espíritu que os gobernaba ayer a vosotros, hoy sigue gobernando, sigue operando en los no creyentes. Esa palabra opera en los hijos de desobediencia. Opera es una palabra griega, un término griego, energeo, que se podría traducir como el cual obra o actúa de manera efectiva. Es decir, obra de manera eficaz. El diablo actúa en los inconversos de tal forma que los lleva a donde quiere llevarlo. Que se lleva el gato al agua, que consigue lo que se propone. Obra eficazmente, eso es lo que significa energeo. Por supuesto, y aquí quiero abrir un paréntesis, nosotros no podemos atribuir todo el mal que hay en el mundo a Satanás. Nosotros no podemos achacarle al diablo cualquier manifestación de pecado. Es más, la actividad demoníaca ni siquiera es la principal causa del pecado de los pecadores. El pecado de los pecadores responde básicamente a su naturaleza pecaminosa. Es decir, pecamos no porque el diablo nos obliga. Pecamos no porque somos víctimas indefensas. Pecamos porque queremos pecar. Somos pecadores y somos rebeldes. Pero, dicho eso, con la Biblia en la mano, considerando lo que la Escritura dice acerca del príncipe de este mundo, ya ese mismo nombre nos indica muchas cosas. Podemos decir que allí donde hay oscuridad, allí donde hay perversión, allí donde hay angustia, allí donde hay pecado, allí donde hay suciedad, inmundicia, allí donde hay todas esas cosas, en mayor o en menor grado, está la mano del diablo. ¿Me seguí hasta aquí? Sí, es verdad que el diablo no siempre consigue controlar a las personas como controlaba al gadareno. Sí, es verdad que Satanás no ejerce un dominio absoluto, porque el dominio absoluto está en manos de Dios. Pero el diablo sí ejerce una influencia real y efectiva hasta cierto punto, hasta los límites que Dios le marca. Sí, es verdad que el diablo no siempre hace que las personas se comporten de manera tan degradante y de manera tan autodestructiva como el loco de los sepulcros en Gadara.
Pero hermanos, hoy, y tal vez, Dios quiera que no, pero tal vez, en este mismo salón, hay personas que están siendo impelidas día tras día, no a los desiertos y a las cavernas, pero a la pornografía, a las drogas, a los medicamentos, a la cerveza y al vino, a la promiscuidad sexual, a la infidelidad matrimonial, a la anorexia, a la bulimia, al suicidio, al consumismo salvaje, comprar, tener, comprar, tener, al adulterio, a la lasciva conquista del éxito y de la fama, a la búsqueda indiscriminada del placer propio, a los videojuegos, al sofá. ¿Entendedme cómo lo digo? A 1000 adicciones e idolatrías tan vanas como mortales. Muchos, miles, siendo impulsados por el diablo y por los demonios a autodestruirse, borrando cada vez más todo vestigio de verdadera humanidad, pegándole una patada a la dignidad con la que Dios nos ha investido por el hecho de ser personas, renunciando a la decencia y entregándonos cada vez más a la suciedad, la oscuridad de la pornografía, de las perversiones sexuales, del odio, del rencor, del deseo de venganza, del culto a uno mismo y todas esas locuras. No hace falta que andes despeinado e hiriéndote con piedras para que estés bajo la influencia de Satanás. Si no estás en el reino de Cristo, entonces estás bajo el yugo del diablo, porque aquí no hay territorio neutro. Y esta vieja serpiente tiene 1000 caminos diferentes para despojarnos de toda dignidad, de toda decencia y todo vestigio de verdadera humanidad. Quiero decirte con todo respeto, eres una persona creada a imagen de Dios. Por eso tu vocación es una vocación altísima. Tu vocación es trabarte en amistad con Dios. Tu vocación es reflejar la belleza de su santidad, de este lado de la eternidad, no de un modo perfecto, pero sí de un modo consecuente. No has sido hecho para el odio, no has sido creado para la infidelidad, Dios no te da aliento para que sigas buceando por la perversidad de la pornografía. Dios no te concede hálito para que sigas mintiendo. Eso es vivir a contramano, eso es vivir en dirección prohibida. No has nacido para la lascivia, no has nacido para el fraude, ni para la injusticia, ni para la vanidad, ni para la pereza. No has nacido para hacerle daño a otros, no has nacido para hacerle daño, para destruir tu matrimonio, para pelear contra tu cónyuge, no has nacido para traicionar a nadie. Eso no es ser un hombre, eso no es ser una mujer, eso es ser un producto subhumano. Eso atenta contra Dios, su santidad y sus derechos. Pero no solo atenta contra Dios y sus derechos, atenta contra tu propia condición de persona. Y hermanos, Legión se las prometía felices, y esto es solo una manera de hablar, porque los demonios no conocen la felicidad desde que abandonaron su dignidad. Pero me entendéis, ¿verdad? El pobre Gadareno era suyo. Los demonios habían marcado su territorio y no admitían discusión alguna. Ni siquiera el infeliz tenía fuerza para forcejear. Hasta que el Rey Jesús pisó la orilla. Ayer se acercó mi hija cuando estaba en este punto del mensaje.
Venía, yo qué sé, a hacerme una visita, a darme un beso, creo. Y dice, ¿puedo leer? Digo, sí. Hasta que el Rey Jesús pisó la orilla. Y no recuerdo exactamente las palabras que me dijo, pero vino a decirme qué peliculero eres. Hasta que el Rey Jesús pisó la orilla. Es que yo así leo la Biblia. Es que la leo así, la veo así. Sí, eso fue lo que pasó. Porque esa bestia salvaje, que no era una bestia, era un hombre. Porque de tal manera amó Dios al Gadareno, que ha dado a su Hijo unigénito, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre envió al Hijo y lo hizo cruzar el lago y pisar la orilla. Sí, así leo yo la Biblia. Legión se las prometía felices, es solo una manera de hablar, hasta que el Rey Jesús pisó la orilla. Jesús se bajó de la barca con sus discípulos y el loco de Gadara se echó a correr hacia ellos. Una pregunta, ¿qué vieron los discípulos? ¿Qué vieron los discípulos? Te puedes poner en ese momento, te bajas de la orilla, vas en silencio, porque Jesús, el que viene contigo en la barquita, acaba de enmudecer los vientos y las olas. Llegas remando con toda solemnidad, repasando en tu mente todo lo acontecido. Te bajas de la barca, pisas la orilla y el loco de los sepulcros viene aullando hacia ti, corriendo. ¿Qué ven los discípulos? Tal vez un zombi desnudo que grita con gritos siniestros, un espectro que se acerca corriendo a trompicones hacia ellos, un monstruo. Hay que evitarlo mejor, vamos a darnos la vuelta. Mejor no molestarlo. Pero ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Un hombre. Un prisionero de los demonios, un hombre lejos de lo suyo, un hombre sin casa y sin honra, sin esperanza, sin descanso. Y quiero que los veas un momento frente a frente, Jesús y el loco de los sepulcros. Frente a frente, dos hombres, el hombre perfecto y el hombre maltrecho. El hombre que exhibe de un modo pleno la gloria y la dignidad de la humanidad. Y por otra parte, un esclavo de Satanás que parece un borrón. El antihombre. Pero hermano, Jesús no es solo el hombre perfecto. Jesús es Emmanuel. Jesús es el Dios encarnado. Jesús es Dios todopoderoso en este lado del lago. Jesús es el Dios todopoderoso con nosotros, en nuestro barrio, entre las tumbas. Y de repente Legión reconoce a su Creador. Hombre, claro que lo reconoce. Hace mucho tiempo le adoró con ganas, antes de rebelarse contra él. Ya no recuerda que se gozaba, pero se gozaba. Se gozaba mientras le adoraba. Y en ese momento, cuando Legión reconoce quién manda aquí, cuando Legión reconoce quién está delante de él, le pasó como le pasaban a los perros cuando mi padre sacaba a pasear su tigre. Os cuento rápidamente. Mi padre tuvo un tigre, de verdad. Tuvo un tigre cuando era niño. Un tigre cachorro, ¿es verdad o no? No estoy mintiendo. Tuvo un tigre. ¿En Venezuela? En Venezuela. Tuvo un tigre. Bueno. Y el tigre era un cachorro, casi inofensivo porque todavía era un cachorro. Pero cuando sacaba a pasear su tigre, los perros grandes veían al tigre y se echaban para atrás. Porque reconocían que ese animal, que no era ni siquiera la mitad que ellos,
que no se levantaba casi un par de cuartas del suelo, era de una naturaleza superior. Yo creo que así fue la reacción de Legión. Y de repente pone al infeliz de rodillas, pero no coló. No coló. Jesús le dice a los demonios: espíritu inmundo, sal de este hombre. Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y entonces los espíritus empiezan a rogarle a Jesús. Y le decían a gritos, dice el texto de Marco en otra versión, dice, entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Ves cómo reconocen de quién se trata? No te metas conmigo, Jesús. Te ruego por Dios, te conjuro, dice la Reina Valera del 60, te ruego por Dios que no me atormente. Sal de este hombre, espíritu inmundo. No me atormentes, sal de este hombre, espíritu inmundo. Por lo que más quieras, no me mandes al abismo, dice otro de los evangelistas. Le rogaban para que no los enviase al abismo. Sal de este hombre. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos un montón. Sal de este hombre. Por favor, no nos expulses fuera de esta región. Nos gusta este barrio, nos gustan los sepulcros, nos gustan los huesos, nos gustan las sombras, nos gustan las tumbas. Mira esos cerdos que están allí. Mándanos a los cerdos. Id. Ya estáis tardando. Y luego, lo que hemos visto. Los animales se enloquecen y acaban flotando sin vida en las aguas del lago. Los porqueros salieron por patas, llenos de espanto. Dieron aviso en la ciudad de lo ocurrido, contaron lo que les había pasado al loco de los sepulcros, contaron lo de los cerdos también y contaron cómo esos dos eventos estaban relacionados y la gente se salió de sus casas en masa para ver con sus propios ojos lo que había ocurrido, si todo era cierto. Y dice, y esta es la parte mejor, que vienen a Jesús, toda la gente viene a Jesús, sorprendida por el relato de los porqueros, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio. Atormentado por el demonio. Al que había tenido la legión, esa legión tan bestia y tan salvaje que había arruinado la vida de 2000 cerdos. Ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Bendito sea el nombre del Señor. Lo ven y por supuesto entienden, este es el loco de los sepulcros. Está clarísimo, es él, el loco desgreñado de las tumbas, es él. Pero ahora ya ni grita, ni gruñe, está sentado, está vestido y en su mirada y en su pose está clarísimo que es una nueva persona, ya no es el mismo, está cuerdo, está en su sano juicio, es un hombre nuevo. El prisionero de Satanás ha venido a ser un hombre libre. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho para ser libre? ¿Cómo ha maniobrado para librarse del yugo diabólico? Bueno, en realidad no ha hecho nada. Más bien le ha pasado algo. Jesús le ha encontrado en su miseria. Jesús ha reventado sus cadenas. Él no se ha zafado, lo han desatado. Él no ha burlado a los demonios. Jesús los ha echado a los cerdos. ¿Entiendes eso? ¿Por qué Legión ha tenido que huir? ¿Por qué Legión ha tenido que dejar a su presa? Porque Legión, hermanos, no manda. Legión no manda entre las tumbas. Es más, incluso para meterse en los cerdos, tuvo que pedir un permiso al Señor. ¿Sí o no? Queridos hermanos, el diablo no manda. Esto no es una batalla campal entre dos fuerzas iguales que se compiten en el trono. Manda el Señor en el desierto, manda el Señor en los jardines, manda el Señor en el día, manda el Señor en la noche, manda el Señor entre las tumbas, manda el Señor en todos los lugares, manda el Señor. Y Legión tiene que irse cuando Jesús dice una sola palabra de 2 letras, id. Y el diablo tiene que soltar y obedecer.
Jesús manda, la tormenta cesa. Jesús dice, sal, y una legión de demonios tienen que soltar y huir. Quiero hablarte al corazón. Tal vez has llegado aquí destrozándote a ti mismo la vida. Tal vez has llegado aquí mancillando tu propia dignidad. Tal vez has venido aquí y eres consciente de que eres impelido por fuerzas que son más fuertes que las tuyas, que te meten la cara en el fango una y otra vez, y te llevan cautivo a la basura, que eres empujado a la inmundicia. Pero quiero decirte que en medio de nosotros, invisible, todopoderoso, está Cristo el Señor, el Rey soberano, que anduvo haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo, y que anda haciendo bienes hoy y deshaciendo hoy las obras del diablo. Él es el que expulsa a los demonios con una sola palabra, y puedes salir de este salón siendo una persona completamente libre. Pero quizás mientras escuchas toda esta historia y atiendes a los rasgos del Gadareno, te está viniendo a la mente alguien más, una persona a la que quieres y que te tiene desesperado porque estás viendo cómo se automutila, se autodegrada, se aparta de la prudencia, se aparta del buen camino, se enreda en su propio laberinto, se está consumiendo, entregándose al pecado. Tal vez estás pensando en una persona que está bajando sin freno la cuesta de la indecencia, la cuesta de la rebelión. Y quiero decirte que pienses en esa persona y que creas de todo corazón que Cristo el Señor está en medio de nosotros. Él es el dominador de los demonios. Él dice una palabra y revientan las prisiones. Él es capaz de tomar al Gadareno, al loco de los sepulcros, y devolverle la dignidad, y devolverle la vida, y devolverle el propósito. Él es capaz de decir una sola palabra y restaurar la vida de las personas que queremos y que se están suicidando, entregándose a la inmoralidad. Él es capaz, Él está aquí, Él es poderoso. Cree en Él, cree en el Señor Jesucristo, cree en su poder, cree en su solvencia. Él es capaz, confía en su amor, confía en su misericordia, confía en su buena voluntad. Fue introducido por los ángeles en el mundo diciendo, Shalom, paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, en la tierra buena voluntad de parte de Dios, favor de Dios, bendición de Dios para los hombres, bendición de Dios para los hombres. Él dijo de sí mismo, yo no he venido a arruinar la vida, he venido a salvar la vida, he venido a restaurar la vida, he venido a devolver la dignidad. Y llegamos al final. ¿Qué esperarías después de esta proeza? ¿Qué esperarías? ¿Qué es lo que toca hacer ahora? El zombi ya no grita ni gruñe, no es un zombi, es un vecino normal en sus cabales. ¿Qué cabría esperar detrás de esta exhibición de poder y de misericordia de parte de Dios? De parte de Jesús. ¿Cómo debería acabar ese día? ¿Cómo debería acabar la jornada? Pensándolo bien, yo creo que los vecinos deberían montar una fiesta. Deberían reconocer la gloria de Jesús. Deberían danzar a la luz de su misericordia. Deberían rendirle culto de corazón. Deberían comer. Deberían alegrarse.
Deberían invitarse, regalarse porciones. Deberían invitar a Jesús a sus casas. Deberían presentarle a sus enfermos. Deberían abrirle de par en par sus corazones y mostrarle sus miserias para que el Señor los cure, para que el Señor los enderece, para que el Señor los libere de sus historias, de sus enredos. Deberían pedirle al Señor que se quedara. Deberían abrirle de par en par las puertas de toda la aldea. Porque el cielo ha besado Gadara, el cielo ha besado esta orilla, también esta orilla, seguramente en territorio gentil. El cielo nos ha besado, el Rey ha venido a poner su pie en nuestro territorio, ha venido para poner en fuga las tinieblas. Pero nada de eso ocurrió. No hubo fiesta, ni invitaron al Rey a ninguna de sus casas. Mira lo que dice el versículo 15. Vienen a Jesús, ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tenían miedo del loco, pero tuvieron más miedo cuando le vieron cuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora tuvieron miedo? Más miedo que antes. Porque el gadareno, sentado y vestido, era el testimonio irrefutable de que alguien más incontrolable que los demonios, alguien más incontrolable que el loco de los sepulcros, estaba allí presente. Si Jesús es el dominador de los demonios que dominaban al loco, si Jesús es el dominador de los demonios que dominaban, entonces Jesús es el gran dominador. Entonces Jesús es el dominador con mayúsculas. Entonces Jesús, Él es el indomable, el insobornable, el soberano. Y dice Marcos en el versículo 17, que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Quién rogaba a quién? Los vecinos de Gadara empezaron a rogarle a Jesús que por favor se fuera, que se fuera. Hermanos, el dominador, el soberano, el insobornable, el indomable, el que domina lo ingobernable, el que gobierna todas las cosas, se convierte de repente en una amenaza para aquellos que quieren seguir gobernando sus propias vidas. ¿Se entiende eso? Aquellos que quieren seguir teniendo las riendas en sus manos. No queremos entre nosotros a alguien que pueda echarnos abajo en un minuto nuestro negocio. No queremos aquí a alguien que en un momento puede hacer que nuestra vida cambie de manera radical. De repente yo tenía 2.000 cerdos y ahora tengo 2.000 cadáveres. No queremos a alguien aquí que no se ajusta a nuestras formas, ni a nuestras tradiciones, ni a nuestros esquemas, ni a nuestros patrones de vida. No lo queremos. Sí, es verdad, Él le ha devuelto la vida al loco. ¿Pero a costa de qué? 2.000 cerdos, todo mi negocio, toda mi hacienda, mis planes de futuro. ¿Y qué será lo próximo que nos pida? ¿Y qué será lo próximo que se ponga en juego? ¿Mi casa? ¿Mi proyecto? ¿Mi estilo de vida? ¿Qué será lo próximo? Así que, por favor, vamos a tener la fiesta en paz. Gracias por hacerle bien a nuestros vecinos, pero hazme el favor y te vas. Vete por donde has venido, cógete la barquita y te vas a la otra orilla, porque nosotros, que nos quedemos como estábamos. Nosotros queremos que la vida siga sin contratiempo.
Nosotros no queremos a alguien que no podemos nosotros saber qué va a pasar dentro de 5 minutos. Gracias, pero déjanos en paz. No queremos ni sorpresas, ni queremos que nos cambie el paso. Nosotros queremos nuestros cerdos, nosotros queremos nuestro dinero, nuestro negocio, nuestra empresa. Nosotros queremos nuestra barbacoa, nuestro fin de semana, nuestras vacaciones, nuestro partidito del sábado. Nosotros queremos nuestro trajín, nosotros queremos nuestra vida. Si tú vienes y te ajustas a nuestro estilo de vida, entonces vale. Pero si vienes en plan dominador, si vienes en plan pantocrator, si vienes en plan soberano, si vienes como un rey, entonces mejor vete fuera porque nosotros no queremos reyes. Nosotros queremos ser los patrones de nuestra alma. ¡Qué miseria, hermanos! ¡Qué miserables podemos llegar a ser! ¡Qué miserables! ¡Qué dureza de corazón! Por cierto, me pregunto si el endemoniado hubiese sido el hijo de cada uno de ellos, ¿qué hubiera pasado? Pero amaban más sus cerdos, amaban más sus negocios, antes de lo que amaban a ese hombre torturado por Satanás. Estamos llegando al fin. Pero qué ceguera, qué ceguera. ¡Qué ceguera! El Rey Salvador en medio de ellos, poderoso y dispuesto a sanarles, restaurador, dispuesto a curarles el corazón, perdonarles los pecados, sanar enfermedades, hacerles bienes. Pero ellos están bien así. Afuera les aguardan los demonios que ya han salido de los cerdos para hacer de ellos sus títeres, sus peleles. El diablo no desaprovecha una ocasión así. Tú le dices a Jesús, espérate, mañana, vete de momento, déjame que... El diablo no desaprovecha una ocasión así. Y llegamos al fin del relato. El Gadareno dice en los versículos 18 y 20 que cuando Jesús entró en la barca, porque había sido expulsado diplomáticamente, más bien invitado a salir. El Gadareno, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, Jesús acaba de concederle un deseo a una camada de demonios. Y ahora, a este hombre que le ruega estar con él, le dice no. Jesús le concede el deseo a los demonios, pero se lo niega al Gadareno, que es el único en toda la región que entiende lo que está pasando. Los demás le dicen, mira Jesús, vete, por favor, vete. Y él le dice, Jesús, por favor, déjame estar contigo. Yo no me quiero separar nunca más de ti. Yo voy a andar, voy a ser tu sombra. Quiero apegarme a ti, quiero conocerte, quiero andar contigo, quiero ponerme a tu servicio. Permíteme meterme en esa barca contigo hasta que me llegue la muerte. El único que está entendiendo que Jesús es quien es, el único que está deseando realmente tener compañerismo con Jesús, y a ese Jesús no le concede su petición, le dice no. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un plan mejor. Un plan mejor. Es hora de regresar a casa, es hora de regresar a los suyos, de mirar a la cara a su familia y contarles la historia de su liberación y hablarles acerca del libertador. Y hermanos, así es como Jesús hace las cosas. El prisionero ha llegado a ser el misionero. El prisionero ha llegado a ser el misionero. De hecho, así titulé este mensaje, en plan poco también peliculero. Restauración. De la prisión a la misión. De la prisión a la misión. El loco de los sepulcros se ha convertido en el predicador de la comarca.
El hombre que aullaba y se hería con piedras ha venido a ser el portador de las mejores noticias del mundo. Tiene un mensaje de esperanza. Su mensaje es claro, contundente, sencillo. Hay esperanza en Jesús para los locos. Hay esperanza en Jesús para los locos. Hay esperanza en Jesús para los peores de los peores. Hay misericordia para aquellos que han practicado el pecado de la manera más degradante y más sucia. De la manera más escandalosa y más grosera. Hay esperanza, hay restauración. En Jesús hay restauración, hay esperanza, hay perdón, hay misericordia para los desahuciados. Pero algo más acerca de la compasión de Jesús, hermano. Algo que me impresiona también. El ministerio de este hombre, que era loco, pero ya no. En Decápolis, que es una región que, como su nombre indica, es un conjunto de 10 ciudades, Decápolis. El ministerio de este hombre, como digo, es una manifestación casi escandalosa, o escandalosa, sin el casi. Es una manifestación escandalosa de la compasión de Jesús hacia los miserables que diplomáticamente le invitan a irse. El Señor no habría sido injusto si los hubiera abandonado a su suerte, en poder de los demonios homicidas. El Señor no hubiera sido injusto si hubiese dicho, ahí os quedáis. ¿Queréis que me vaya? Me voy. El Señor no habría sido injusto. Eso es lo que merecen. Por su miseria, por su ruindad. Pero el Señor no los entrega, les regala un misionero. Les regala un misionero, ve y vuelve, quédate aquí y habla de mi misericordia, cuenta lo que te ha pasado, cuéntale lo que yo he hecho contigo. Les envía un hombre transformado con un mensaje transformador. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, en ocasiones el Señor dirá no a nuestras peticiones, pero cuando el Señor nos cierra una puerta, es para abrirnos otra que, aunque de primera no nos parezca tan amable, nos abre el sendero hacia el lugar donde más gloria podamos llevar para Él, donde más fruto podamos recoger para su nombre, donde más plenamente podamos experimentar su buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. A veces el Señor nos deja anclados en el lugar del que queremos huir. Si por nosotros fuera, hace tiempo habríamos corrido lejos, pero el Señor parece que nos ha grapado allí. Pero cuando tengamos más perspectiva, quizá hará falta estar del otro lado de la eternidad, en el siglo venidero, podremos comprobar que realmente el plan del Señor era 1000 veces mejor que nuestra idea. El Señor nunca nos niega nada que sea verdaderamente bueno. El Señor nunca nos priva de nada que sea verdaderamente beneficioso y conducente a nuestra salvación y nuestra santificación. Dios no nos dice nunca no a lo que contribuye a nuestra salvación. Al contrario, cuando Dios nos dice no, es para que permanezcamos en el lugar donde mejor podemos conocerle y donde mejor podemos darle a conocer. Cuando conozcamos al Gadareno en el siglo venidero, porque creo que le vamos a conocer, nos parecerá mentira que un día viviera entre los sepulcros. No puede ser. Este hombre con esta mirada, con esta sonrisa, con este brillo, nos parecerá mentira. Y a él le parecerá mentira que nosotros hayamos metido la cara alguna vez en la mugre donde la hemos metido.
Y tal vez cuando conozcamos al Gadareno nos presente a un colega que él ganó en alguna de las ciudades de Decápolis, y entonces nosotros entenderemos que fue lo mejor que Jesús lo enviara de nuevo a su casa, a los suyos, y lo dejara en esa región predicando y dando testimonio de Jesús. Pero ese no será el mayor gozo. El mayor gozo será en el siglo venidero ver el deleite de Jesús cuando mira al Gadareno. El fruto de la aflicción de su alma. La satisfacción, la alegría de Jesús mismo, el libertador, el restaurador, cuando vea la gloria restaurada, no solo restaurada a la gloria inicial, sino potenciada 1.000.000 de veces más. Cuando vea a ese Gadareno perfectamente glorificado. Solamente hay una alegría que pueda equipararse a esa. La alegría del Padre al ver al Hijo, el dominador de los demonios, habiendo restaurado a su propio pueblo. La alegría del Padre que envió al Hijo. Y en esa alegría nosotros celebraremos y danzaremos para siempre. Termino, hermanos. ¿Has llegado aquí quizá destruyéndote a ti mismo? Quizá impelido por los demonios. Hay liberación para ti. No tienes que estar un segundo más bajo la fuerza homicida del diablo. El diablo es un ser real, los demonios son seres reales. Jesús es un Salvador real, presente y poderoso. Te pido que corras en este momento a Jesús y que le pidas que Él te libre, de las cadenas de pecado, que Él te libre de esa opresión, que Él te libre de ese engaño, que Él te libre de ese tormento. Tú no has sido hecho para vivir como un cerdo, has sido hecho para vivir como una persona. Tienes más dignidad que un cerdo, tienes más dignidad que una montaña, tienes más dignidad que una estrella. Eres un hombre, eres una mujer, has sido hecho para vivir en comunión con Dios y reflejar su gloria. Pero ese no es nuestro único problema. No solamente necesitamos que se corte el yugo del diablo, necesitamos reconciliación con Dios. Porque como he dicho antes, no solo somos víctimas indefensas en manos de un demonio o del demonio. Somos pecadores rebeldes que hemos atentado voluntariamente contra Dios. Hemos desoído la voz de Dios y hemos hecho lo que nos dio la gana. Y tu salvación no sería completa si solamente se rompe el yugo del diablo. Necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas el perdón de Dios. Y te digo lo que siempre, Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y Él en la cruz del Calvario tomó la inmundicia y los pecados de los pecadores. Y allí pagó el castigo que merecían los pecadores. Fue ejecutado sobre el Santo Hijo de Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como si hubiese cometido todos los pecados de los pecadores. Él ocupó tu lugar. ¿Lo crees? La basura que tú has cometido fue castigada en la persona de Jesús. Y luego murió. Lo clavaron vivo, lo bajaron muerto. Lo pusieron en un sepulcro y rodaron la piedra. Pero al tercer día, el domingo por la mañana, Jesús se levantó triunfante de la muerte, resucitó y ascendió a los cielos. Y allí está, a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que son suyos. Por eso, esa es la buena noticia y este es el llamado que te hago de parte de Dios.
Me gustaría poder decirlo mejor, me gustaría tener mejores palabras, me gustaría poder alcanzar tu corazón de una mejor forma, pero esto es todo lo que puedo hacer. Esta es la buena noticia. Pero de parte de Dios te digo, Dios te manda hoy. Dios te manda a ti hoy, ahora. No le des oportunidad a los demonios. Dios te manda ahora que te arrepientas de tu pecado, que te arrepientas de haber querido gobernar tu propia vida, que te arrepientas de esa soberbia, que te arrepientas. Tú no has sido hecho para ser Señor, tú has sido hecho para ser el siervo del Señor. Te arrepientas de eso, de haber ocupado un lugar que no te corresponde, que te arrepientas de tus maldades y que creas en la obra perfecta de Jesucristo y que recibas por fe el perdón de tus pecados y que recibas la vida nueva que Dios te da. Él vendrá a ti. Él hará morada contigo. Él pondrá su Espíritu Santo en ti. Y Él hará de ti también un misionero. Tal vez hayas estado en lo peor de lo peor. Te hayas pasado la vida tragando basura. Pero si tú te pones en manos del Señor, tendrás un mensaje que dar. Sí, porque cada uno de nosotros somos el loco de los sepulcros. Cada uno de nosotros podemos hablar de la liberación y del libertador. Aleluya, vamos a terminar. No te avergüences de dar testimonio en tu casa y entre los tuyos. No te avergüences. No te avergüences de hablar en tu casa y entre los tuyos. ¿Cómo te vas a avergonzar si ayer ibas desnudo? No te avergüences de hablar de tu libertad.